pero recibiréis poder cuando haya cuando el venido Espíritu sobre Santo vosotros vendrá силу, когда сойдет на вас Дух Святой, werdet ihr seine Kraft empfangen. in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Pues muy buenas tardes a todos. Estamos hoy en nuestro servicio de domingo como iglesia de Calvary Centro y nos estamos uniendo para este domingo a la conferencia de misiones Hechos 1.8. Entonces hoy es un mensaje especial. Vamos a pausar un poco nuestro estudio del libro de Mateo. Seguimos la semana que viene y vamos a tomar junto con la conferencia un enfoque de misiones, pero empezando en nuestra Jerusalén, empezando en el lugar donde estamos. Espero que sea de gran bendición para ustedes y espero que muchos de ustedes hayan podido conectar esta semana a la conferencia. Ha sido de gran bendición. Y les animo, si no pudieron, vayan a la página de Hechos 1.8 de Facebook o vayan a la página al canal de YouTube de Hechos 1.8 para que vean las sesiones de la semana. Han sido de mucha bendición. Entonces vamos a orar para comenzar nuestro servicio, nuestro tiempo y vamos a alabar al Señor. Señor, te damos gracias por este día, por, Señor, poder empezar la semana contigo, Señor. Y también te pedimos, Señor, por este cierre de conferencia, este día que estamos terminando. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a las cosas que hemos aprendido, las cosas que hemos tomado, las cosas que nos has hablado en nuestro corazón, Señor. No las dejemos a un lado, sino las pongamos en práctica. Señor, te pedimos que tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor, y que podamos servirte a ti con todo corazón. Y pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues les animo igual, no se olviden, hoy es el cierre de la conferencia, pero no ahorita. En la noche tenemos al pastor Jay Bentley de Calvary Durango, nos va a estar dando el mensaje final y luego vamos a tener un tiempo final para cerrar juntos la conferencia. Entonces, todavía faltan este servicio de hoy. Tenemos entrevistas misioneras en la tarde con el pastor Lynn Rayner de Motul y pastor Jeff Stone de Calvary La Esperanza ya en Guatemala. Entonces, hay mucho más todavía. Pero vamos a empezar con las alabanzas. Vamos a seguir alabando al Señor esta mañana. Y pues, Pastor Chuy, diríjanos, por favor. Amén. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control.
encuentro. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy. Te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Estamos completos en ti, Señor. Confiamos y descansamos completamente en ti, Señor. Confiamos en tus promesas, en tu palabra, Dios. Miro a mi alrededor, me rodea tu esplendor, tu gran belleza y majestad son
tan imposibles de imitar. Eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado, eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado. Me inundas con tu grande amor, el mismo que vida me dio. Nada se puede comparar con un instante ante ti estar. Eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado, 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 eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo, eres deseado, eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo, eres deseado. Eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado, eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado, eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado, eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado. Tú eres perfecto, amado. Amén. Eres hermoso, Señor, y te damos gracias, Señor, que tú nos has llamado a ser tuyos, que tú has abierto el camino para que tengamos vida en ti, Señor, que tú nos has dirigido a caminar contigo, a seguirte a ti paso a paso, Señor. Y pedimos, Señor, que tú nos enseñes a través de tu palabra esta tarde cómo podemos seguirte a ti, Señor, cómo podemos conocerte más, cómo podemos entender esas interrupciones en nuestra vida, Señor. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues, como les había dicho, el día de hoy estamos en un servicio especial. En vez de seguir el libro de Mateo como estábamos estudiando, estamos en la conferencia de Hechos 1:8. Una conferencia que ha sido de gran bendición esta semana. Y queremos seguir en lo mismo con el mensaje de hoy. El mensaje de hoy le puse el título, Abriendo puertas y soltando cadenas. Abriendo puertas y soltando cadenas. Y vamos a ver de qué se trata este tema que vamos a ver hoy. Y vamos a estar, si quieres abrir tu Biblia, por favor, abre tu Biblia. Siempre es mejor una Biblia abierta. A Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16.
Ahora, para poner un poquito del contexto del mensaje, piensa un poquito en la situación en la cual nos encontramos. Y puede ser que tú estés aquí en Yucatán, en Mérida conmigo, o estés en otro lado, en México, otro país, Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, otro lugar. ¿En cuál es la situación en la cual nos encontramos? Y de repente, si nos trajera aquí en Zoom a que me contaran, cada uno sería, está pasando esto, está pasando lo otro, cada uno estamos en situaciones, pues, por lo menos interesantes, ¿no? Días, como vemos en la Biblia, días peligrosos. Y son cosas que a veces nos desesperamos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y estamos en esa incertidumbre. Pero quiero que establecer algo muy importante con ustedes esta tarde. Y es esto, la situación en la cual nos encontramos tiene un propósito de Dios y es parte del plan de Dios. La situación en la cual nos encontramos tiene un propósito de Dios y es parte del plan de Dios. Dices, ¿cómo? Bueno, déjame enseñarte un poquito, porque siempre partimos de la Biblia, ¿no? La Biblia es nuestro mapa, nuestro guía, nuestra brújula que nos dirige en el camino. Vamos a tener y ver cómo Dios trabaja en su palabra para entender más esto y vamos a verlo en Hechos capítulo 16. Vamos a tomarlo en el versículo 6, pero darle un poquito de contexto. Ese es el segundo viaje misionero de Pablo. El primero era Bernabé y Saulo, luego era Pablo, y luego Pablo y Bernabé. Ahora estamos en Pablo y Silas y otros que van con ellos, ¿no? Y están llegando a la misma área de Asia Menor. Asia Menor es lo que hoy es Turquía. Esa parte, ese país que es muy grande, esa parte de antes de entrar a Europa, está el Medio Oriente, está Asia Menor y está luego la entrada hacia Europa, Grecia, vamos a ver hoy Macedonia, vamos a ver dónde está también Macedonia. Entonces, está regresando al área que ya había ido antes, Galacia, toda esa parte de medio en el primer viaje misionero. Y quiere entrar a nuevo territorio. Tiene planes. Yo tengo un plan que voy a hacer esto. En mi siguiente viaje misionero voy a ir acá, voy a ir acá, voy a ir acá, voy acá, voy acá. Y tenía su plan puesto. Y empieza ese viaje, va otra vez a checar los lugares donde ya fue. Y llega un punto en el versículo 6, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, los lugares que ya había ido, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, de alguna manera, en esta parte central de que es Turquía, la parte central donde está Galacia, ya checó esta parte y quería ir hacia el oeste y ir a diferentes partes de Asia. Se cree que en este momento quería ir hacia la ciudad de Éfeso, que era en el suroeste de Asia Menor. Entonces, Éfeso está en la parte suroeste de Asia Menor, y quería ir hacia allá y de alguna manera, dice, le fue prohibido. ¿Cómo le fue prohibido? Pues de repente estaba viajando y hicieron una cuarentena, cerraron los aeropuertos, todo era toque de... No, espérate, eso es ahorita. No sabemos por qué, no sabemos cómo, pero de alguna manera le fue prohibido ir a suroeste de Asia Menor, hacia Éfeso. Entonces digo, bueno, era el plan A, plan B. Plan B, bueno, si no podemos ir al sureste, vamos a noroeste, vamos al noroeste, vamos. Entonces sigue derecho, en Asia Menor sigue derecho, llega a Misia, que es después de Galacia está Misia, y llega a Misia y dice, vamos a Bitinia. Bitinia está al noroeste de Asia Menor. Y otra vez, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahora, otra vez no sabemos cómo, tenemos alguna idea, vamos a ver unos momentos. Y como que, ¿qué hago? Bueno, plan A, suroeste, no. Plan B, noroeste, no. Pues sigo caminando derecho, sigo hacia que llegó hasta la costa de Asia Menor y en la costa está una ciudad que se llamaba Troas. Y dice, pasando junto a Misio, descendieron a Troas. Bueno, ya llegué al final de Asia, ahora, ¿hacia dónde voy, Dios? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga?
Y ya vemos ahí en Troas, Dios le enseñó, le había interrumpido su plan 2 veces. No puedes ir para allá, no puedes ir para acá, sigue derecho, llega a Troas, ahí como de alguna manera descansando y buscando al Señor, tiene una visión. Dice, se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora, vemos el llamado a Macedonia, ese varón. ¿Quién era el varón? Pues no sabemos. Pero él llamaba, ven y ayúdanos en Macedonia. Y Macedonia es tomando un barco ahí en Troas, básicamente cruzando, es donde está Grecia hoy en día. Al norte ahora hay un país que se llama Macedonia. Es el original área de Macedonia. Era antes parte de Yugoslavia y cuando Yugoslavia se separó y se dieron varios países, quedó el país de Macedonia, un país muy pequeño, pero básicamente en esa parte norte de Grecia, esta área de Macedonia, donde está la ciudad de Filipos, donde vemos la carta a los filipenses. Entonces Pablo cruza de Troas hacia Filipos para entrar a Macedonia. Ahora, antes de seguir, quiero que veamos un poquito más de qué es lo que está pasando. Cuando vemos un pasaje, a veces hay que ver un poquito más profundo, hay que ver lo que Dios quiere que estamos entendiendo aquí. Cambio de planes. Dios le llamó a un cambio de planes. Interrumpió su viaje al suroeste, interrumpió su viaje al noroeste, dijo, para acá no, a través del Espíritu Santo. Y lo que tenemos que entender es, no son nuestros planes los que seguimos, tenemos que seguir los planes del Señor. El Señor tiene planes, tiene conexiones, tiene pasos importantes para que sigamos. Ahora, ¿por qué es importante? Porque 3 cosas que vamos a ver aquí. El Señor quiere que hagamos nuevas conexiones. El Señor quiere que tengamos nuevas maneras de hacer las cosas. Y el Señor quiere renovar y restaurar nuestro corazón. Nuevas conexiones, nuevas maneras de hacer las cosas y renovar y restaurar nuestro corazón. ¿Cómo hizo esto aquí en esta historia? Bueno, vamos a ver. Recuerden, no puedes ir para acá, no puedes ir para allá, llega acá. Algunos piensan que la razón que se le impidió es que de repente Pablo o alguien en su grupo se enfermó. Podía ser Pablo. Vemos en el libro de Gálatas, nos habla de su espina en la carne, básicamente algo que le afligía y que le pedía a Dios, quítame esta espina, quítame esta aflicción que tengo. Algunos pensaban que eran sus ojos, otros pensaban que era una enfermedad. No sabemos exactamente, pero sabemos el libro de Gálatas dice, bástate de mi gracia es suficiente para ti. Vas a seguir con esta espina en la carne, pero tienes que, mi gracia es suficiente. Entonces, algunos piensan que en este momento, a través de la enfermedad, a través de algo, lo estaba como que parando para acá y lo lleva directamente a Troas. ¿Y por qué pensamos eso? Porque en Troas vemos que hace una conexión, esa es la parte de la conexión muy importante. En Troas, llegando a Troas, de repente, enfermo, posiblemente, van y de repente tocan la puerta de un doctor. Y el doctor abre la puerta, ¿en qué los puedo ayudar? ¿Alguien está enfermo? ¿Qué está pasando? Sí, aquí tenemos a, no sé, Pablo, podría ser, o otro. Ah, muy bien, yo me llamo el doctor Lucas. Lucas, sí. Lucas, el autor de Hechos, era un doctor que vivía en Troas. Y vemos aquí que en este momento Dios los llevó para hacer esa nueva conexión con Lucas en Troas. Después de haber interrumpido su viaje al suroeste, al noroeste, los llevó a Troas y los conectó con la persona importante para su ministerio, Lucas. Ahora Lucas tal vez checó a Pablo, checó a alguien ahí en el grupo, ¿estás bien? O bueno, le dio medicamentos, lo checó.
Pero durante ese tiempo, como cualquier evangelista, probablemente cortándole su vida, lo que está pasando, el tiempo, lo que Dios le ha llamado, evangelizando al doctor ahí, algo pasa en la vida de Lucas, o hay un cambio en su vida, y Lucas de repente de un doctor de Troas se vuelve compañero. Pudo ser que tal vez, bueno, Pablo, estás muy enfermo, tengo que ir contigo para cuidarte, voy contigo, quiero seguir con tus viajes. Muy probablemente era porque las historias que Pablo le estaba contando, las cosas que Pablo le estaba diciendo, lo impactaron tanto que decía, necesito saber más. Necesito saber más de este hombre, de lo que está predicando, de lo que está enseñando. Necesito saber más de Jesús. ¿Cómo vemos esto? De dos maneras. La primera, si van otra vez el pasaje que acabamos de leer, y leímos, dice, versículo 6, el 16, dice, atravesando Frigia, la provincia, ahora vamos un poco de gramática, les es a ellos, les fue prohibido, ¿ok? A ellos les fue prohibido. Y en el 7, y cuando llegaron ellos e intentaron ir, entonces son ellos. Y luego el 8, descendieron, la idea es ellos descendieron. Y vemos en el 9, a Pablo se le mostró una visión, ayúdanos. Pero vean el 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos, ¿no? Procuramos partir para Macedonia, dando por ciento que Dios nosotros nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Nosotros les anunciáramos el evangelio. Entonces fue de ellos, llegaron a Troas, algo pasó y nosotros. Hubo una conexión muy importante en Troas. Primera parte que vimos, nuevas conexiones. Dios tenía un plan para hacer nuevas conexiones en el ministerio de Pablo y por eso interrumpió su vida 2 veces. No te vayas al suroeste, no te vayas al noroeste, tú sigue hasta Troas, tal vez te vas a enfermar, mi gracia es suficiente, vas a buscar un doctor y mira, la conexión que yo quería que tuvieras, esto va a impactar, porque no solamente es una nueva conexión de alguien importante, un médico que lo va a ayudar con todas sus enfermedades, pero vemos aquí también la segunda, nuevas maneras de hacer las cosas. ¿Cómo que nueva manera de hacer las cosas? Bueno, ¿qué pasa con Lucas? Lucas escucha todo lo que Pablo está diciendo y dice, tengo que escribir esto, tengo amigos, tengo especialmente este amigo Teófilo, lo estoy diciendo en inglés, Teófilo, que necesita escuchar esta historia. Y se pone, saca el papiro y la pluma y empieza a escribir una carta que se vuelve el libro de Hechos que tú y yo estamos leyendo en este momento. Entonces, Lucas escribe, es el autor y esa nueva tecnología. Y no solamente el libro de Hechos, cuando está escribiendo y escuchando y dice, necesito saber más sobre la razón de que está haciendo todo esto Pablo, la fuente de todo esto que es Jesús, y necesito saber más de Jesús. Entonces va y entrevista a las personas que conocieron a Jesús, algunos de los apóstoles, entrevista a las personas que fueron testigos oculares de lo que hizo Jesús. Y tenemos también el libro de Lucas. Entonces tenemos Lucas, tenemos Hechos, 2 libros realmente escritos para los gentiles, para los griegos, para las personas que querían todos los hechos, como los hechos, las cosas específicas que habían pasado. Personas que no tenían el trasfondo judío, que podían entender los judaísmos muchas veces, que vemos en Mateo, porque Mateo está escrito más para los judíos, las profecías y los cumplimientos. No, estos son para el mundo. Lucas y Hechos, escritos para todos, porque son muy detallados en todas las cosas que pasan y cómo pasan y cuándo pasan. Es 2 cartas, un evangelio, una epístola, escritas para que el mundo conozca más a Jesús y conozca más cómo la iglesia es establecida. Ahora, ¿te imaginas? Si no tuviéramos Lucas, si no tuviéramos Hechos, tal vez hubiera habido otras cartas, pero Dios usa esta nueva tecnología. ¿Y por qué nueva tecnología?
la gente escribía cartas, pero de alguna manera estas cartas empezaron a ser la manera que la iglesia crecía y la iglesia aprendía. Entonces, ahí tenemos a Lucas escribiendo esta carta a Teófilo, y luego la segunda carta a Teófilo sobre la vida de Jesús. Y estas cartas se van pasando de persona en persona y se vuelve esa nueva teología de enseñarle a la iglesia las verdades fundamentales de Jesús, quién era. Y luego vemos a Mateo, Marco, Lucas y Juan al final. Y luego también las cartas de los apóstoles a las iglesias, y no solamente se quedaba esa iglesia con la carta, que la pasaban de unos a otros. Y me imagino, no sé, tal vez en ese momento Pablo le está diciendo a Lucas, ¿por qué escribes todo? Tenemos que salir a evangelizar, tenemos que hacer esto, tenemos que enfocarnos en lo más importante, que es evangelizar. Y Lucas dice, no, es que tengo que terminar de escribir esto porque es tan importante que lo que estás haciendo, lo que está pasando, salga y la gente lo conozca. Y tal vez podía saber Pablo como que, ay, Lucas, siempre escribiendo, no, vamos a hacer lo más importante. Y sí, Pablo hizo lo más importante, pero al mismo tiempo, esta nueva tecnología, esta nueva idea de pasar lo que está, la información, lo que está pasando a través del Espíritu Santo, inspirando a hombres como Lucas, escribiendo las crónicas, lo que está pasando al empezar el comienzo de la iglesia. Es algo que tú y yo hasta hoy en día estamos estudiando y conociendo, y algo que tal vez en ese momento no sabían el gran impacto que iban a tener esas cartas. Unas cartas para ellos tal vez muy simples. Era una carta de él para su amigo Teófilo, pero es una carta que se volvió algo que impactó al mundo. Esta y la de Lucas, junto con otras escrituras que se volvieron la palabra de Dios, son cosas que impactaron al mundo. Entonces, nuevas tecnologías, nuevas maneras de hacer las cosas, igual en esta interrupción de su plan de ministerio, vemos que Dios le trae esta nueva manera de hacer las cosas. Nuevas conexiones, Lucas, nuevas maneras de hacer las cosas, las cartas que empieza a escribir Lucas, y renueva su corazón. ¿Cómo? Pues renueva su corazón. Bueno, algo que me encanta del libro de Filipenses y de cuando él habla de Macedonia en otras cartas, siempre se refiere a Macedonia con mucho amor, porque fue un lugar que realmente acogió y tomó a Pablo, aunque pasaron algunas cosas difíciles, después de la primera, vamos a ver más adelante, pero fue un lugar que siempre apoyó a Pablo. La carta a los Filipenses es una carta de gozo, renueva mi gozo, quiero gozo. Ellos eran la iglesia que realmente siempre tocaba el corazón de Pablo. Y es la iglesia que aún en su pobreza, ellos dieron para ayudar a las otras iglesias. Tenían un corazón de ayudar, un corazón de renovar. Y yo creo que igual ese tiempo que él tuvo allá en Macedonia, Dios lo quería llevar allá para renovar su corazón, restaurar realmente de viajes misioneros difíciles como había tenido. Había sido apedreado y otros lados necesitaba ese renuevo. Y después de aquí, vemos que va a Atenas y luego va a Corinto. Corinto es un lugar que Pablo tuvo muchas dificultades, aunque estuvo un buen tiempo ya en Corinto, con esa iglesia que era Las Vegas del mundo antiguo, ¿no? La ciudad del pecado. Entonces, como que necesitaba un tiempo para renovar su corazón antes del siguiente paso en su ministerio. Entonces, nuevas conexiones, nuevas maneras de hacer las cosas, y un renuevo de corazón. Y es lo que pasa aquí en la vida de Pablo cuando Dios interrumpe su vida para dirigirlo en la voluntad de Dios, el camino que Dios ya había establecido, un camino nuevo. Ahora estamos en Conferencia Misiones, quiero también darles otros ejemplos en la historia de misiones, y van a ser dos. El primer ejemplo es de un joven que tenía su trabajo, tenía su profesión. Y en su profesión, Dios le empezó a dar una inquietud para misiones, para llegar al mundo, para lo que estaba pasando en el mundo. Pero se topó con una pared de las ideas de ese tiempo, la iglesia establecida, la manera que se veía el mundo. Y pudo haber en ese momento decir, bueno,
el plan de la iglesia, el plan del mundo, mi plan de vida es este, el plan de la iglesia es este, y Dios me está interrumpiendo mi vida con este deseo que ha puesto en mi corazón. Pero vemos qué pasa. Dios quiere hacer nuevas conexiones con este hombre, quiere darle nuevas maneras de hacer las cosas y quiere renovar su corazón, aún a pesar de las dificultades que este hombre vivió. Este hombre es uno de mis favoritos en la historia de misiones. Se llama Guillermo Carey y es el padre de las misiones modernas. Este hombre a los 17 años se convierte a Cristo. Y en este tiempo de su conversión, él tenía un fervor para querer conocer más de Dios. Entonces estudió la Biblia, la palabra, y dijo, Nito, quiero saberlo. Imagínense el fervor. Quiero aprender el lenguaje original. Quiero aprender griego. Quiero aprender hebreo. Porque, bueno, ese tiempo que no había tantas distracciones de televisión y todo, la gente era a veces más estudiosa. Y vemos esa parte, quería estudiar, quería conocer. Y tal vez sus familias decían, que estás loco, ¿por qué quieres aprender griego y hebreo? Tienes el inglés como todos los demás. Pero no. Pero Dios usa eso después porque, vemos al final de su vida, él traduce la Biblia a 3 diferentes lenguajes de la India y 40 porciones en otros dialectos, otras lenguas en la India. Entonces Dios usa este tiempo de joven, no sabiendo pues por qué ese fervor de aprender griego, aprender hebreo, las lenguas originales de la Biblia. No sabe el por qué, pero Dios sí sabe el por qué y le da esa pasión en su corazón. Este joven era zapatero, su profesión zapatero. Y pues en esa profesión Dios empezó a mover su corazón a través del estudio de la palabra por la gente perdida. ¿Y cómo empieza este fervor en su corazón? Bueno, él era un zapatero en un puerto. Entonces ahí, como buen zapatero, está arreglando los zapatos de las personas, está platicando con ellos, como Pablo con Lucas, y sale la conversación, su pasión por el Señor y todo lo demás, y le pregunta, oye, ¿tú dónde fuiste ahorita en tu viaje? Ah, no, yo fui a la parte de Japón y de Asia. Y yo, ay, ¿qué es lo que creen allá? Bueno, ahí son budistas. ¿Y como cuántos budistas hay? Hay como 80 millones de budistas y realmente no conocen el nombre de Jesús allá. Y se queda con eso. Y él empezó a escribir 80 millones de budistas. Y luego siguió hablando con otro hombre. No, ¿y tú dónde fuiste? No, fuimos a la parte del norte de África. Y de ahí, ¿qué es lo que no hay? Es el Islam, son musulmanes. Y conocen el nombre de Jesús. Bueno, es un poco diferente, pero no es Allah. ¿Y cuántos musulmanes? No, hay como 130 millones de musulmanes. Bueno, y escribía esa parte de los musulmanes. Y indagando y hablando con todas estas personas que conectaban con su pequeña tienda de zapatos, su zapatería, él se conecta con el mundo. Y empieza a estudiar y realmente pensar qué estamos haciendo ahorita como iglesia para llegar al mundo. Y algo que lo inquietaba, ¿por qué? Porque uno de sus pasajes favoritos era el pasaje de la Gran Comisión, Mateo 28. Pero id y hacer discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, vemos que tenía esa pasión, pero tenía una pregunta, ahorita no veo que estamos yendo y haciendo discípulos. La iglesia como que de alguna manera está atorada. Y lo que pasaba es que llegó con un tope, con una iglesia que en su mente de la iglesia, en esa iglesia en ese tiempo, ellos pensaban que la Gran Comisión ya se había cumplido, que básicamente los apóstoles, esa fue una comisión específicamente para los apóstoles. Y ellos ya lo hicieron. De alguna manera ya cumplieron todos esto. Bueno, Pablo fue a España, ¿ok? Pedro fue a Asia. Tomás fue a la India. Y bueno, Felipe, como vimos con Talí, llevó al eunuco de Etiopía a los pies del Señor. Y bueno, el eunuco fue a África. Y América no se había descubierto en ese tiempo cuando estaban los apóstoles, entonces, pues no. Y normalmente en su mente ya el trabajo lo habían hecho. El trabajo era de otra persona. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. El trabajo es de otra persona, no es nuestro.
Entonces, Guillermo Carey, en una reunión de la iglesia, el que estaba dirigiendo y enseñando ese tiempo, no sé si le preocupaba que la gente no le hacía preguntas, pero al final les dijo, no nos vamos a ir de aquí hasta que 2 de ustedes me hagan una pregunta. Iba a ser tú y tú. Y la segunda era William Carey. Y dice, no nos vamos aquí hasta que me hagan una pregunta. Bueno, ok. ¿Cuál fue la pregunta cuando llegó el tiempo de William Carey? La pregunta es, ¿fue el mandamiento de Mateo 28 para solo los discípulos o es para todos los creyentes? Es una buena pregunta, hay que hablarlo, analizarlo. No, a este hombre no le gustó la pregunta. Este hombre que se llamaba Ryland le dijo a William Carey, joven, siéntate. Cuando Dios quiera alcanzar a los paganos, lo puede hacer sin tu ayuda o la mía. Y esa tristemente era la actitud de la iglesia en esos momentos. El mundo pagano, que Dios lo salve. Y se olvidaron que ellos habían tenido una gran comisión. Ellos como iglesia eran los voceros de las buenas nuevas, las buenas noticias de Dios. Y muchas veces a nosotros como iglesia igualmente se nos ha olvidado. Y Dios quiere interrumpir nuestra vida, quiere darnos nuevas maneras de hacer las cosas, quiere renovar nuestra alma para que entendamos. Y es lo que hizo en William Carey y a través de William Carey. Porque ¿qué pasó? No puedo dejar esto. No puedo dejarlo a un lado. Entonces empezó a buscar personas que tenían ese mismo corazón que él. Personas que veían una necesidad, veían a la Gran Comisión como la Gran Comisión para la iglesia. Y escribió un libro. Una nueva manera de hacer las cosas. ¿Cómo una nueva manera de hacer las cosas? Bueno, el libro son 75 páginas de largo y el título está bien largo. Ese es el título corto, ¿no? La versión corta del título. Una búsqueda de la obligación de los cristianos para usar todos los medios posibles para convertir a los paganos. Entonces, una búsqueda de la obligación de los cristianos para usar todos los medios posibles para convertir a los paganos. Y básicamente en este libro lo que propone necesitamos establecer estructuras misioneras. Necesitamos establecer sociedades que puedan preparar misioneros, mandar misioneros y apoyar misioneros mientras ellos están llegando a todo el mundo. Y su plan era, tenemos como ahora, como el Imperio Británico, tenemos bases en las diferentes partes del mundo, en las costas. Y podemos igualmente como iglesia establecer bases misioneras en las diferentes ciudades principales de todos estos lugares alrededor del mundo y llegar a las costas de todos los continentes. Entonces, básicamente este libro lo escribió en una nueva manera de hacer las cosas y lo empezó a promocionar. Pero luego le digo, si alguien va a tomar el primer paso, yo voy a hacer ese ejemplo. Y él decidió ser misionero a la India. Yo voy a hacer el ejemplo. Yo escribí el libro, les doy esa nueva manera de hacer las cosas como iglesias, estableciendo sociedades misioneras. Y ahora voy a tomar ese paso para hacer lo que básicamente estoy proponiendo, dar el ejemplo. Entonces, él toma un barco con su esposa y es un viaje de 5 meses. Imagínense, nosotros hemos estado más o menos 5 meses en cuarentena. Algunos han podido salir, bueno, podemos salir a la tienda, hacer compras, pero a veces nos sentimos 5 meses en casa como que ya queremos salir, queremos hacer algo diferente. Y imagínense 5 meses en un barquito y realmente una habitación o un cuarto que tal vez mucho más pequeño que tu cuarto que tienes en tu casa. Y así vivió 5 meses, yendo hacia este país de la India. Nosotros nos ha ido mucho mejor a nosotros. Pero, ¿qué hizo? Igual en esa cuarentena, ese tiempo que tuvo en el barco, él dijo, no me voy a quedar aquí sentado, tengo que hacer algo. Entonces, empezó a aprender el lenguaje de la India, el lenguaje que es bengali. Uno de los lenguajes, había varios, bengali. Y en los 5 meses de estar en el barco yendo a la India, aprendió el lenguaje y cuando llegó estuvo listo para empezar a traducir la palabra de Dios a bengali. Entonces era un hombre que abriendo brecha, pero también traduciendo la palabra de Dios al lenguaje. Pero no fue, dijo, la tercera cosa que les dije, bueno, renovó su corazón.
No fue fácil. No fue fácil este viaje. Yo sé que hubo tiempos de gran felicidad, pero también tiempos de gran tristeza. ¿Por qué? Porque llegando a India, uno de sus hijos muere. Y básicamente llegando allá, nadie quería tomar el cuerpo para enterrarlo. Entonces él tuvo que cargar el cuerpo de su hijo 8 kilómetros para un lugar donde podía enterrar a su hijo. Su esposa ya igual se volvió loca. Y tardó 7 años para tener su primer convertido, persona que viniera a Cristo. 7 años. Igual al hacer su traducción a bengalí, cuando ya estaba en ese proceso, la casa donde estaba se quemó junto con su traducción. Y básicamente no hubo como hoy en día, bueno, guarda este archivo para que en la nube para que no se me pierda. No, aquí se le quemó y empezar de nuevo. Y dices, bueno, con tantas cosas que pasaron, ¿dónde está renovar su corazón? Bueno, cuando vemos las cosas que pudo hacer este hombre, al empezar, primeramente él se conoce como el padre de las misiones modernas. Empezó una ola de misiones a misioneros que empezaron a ir a las costas y vemos ese fueron los que establecieron los puntos de partida para esa segunda ola con Hudson Taylor, que empezó a ir al interior de los países. Pero empezó un movimiento misionero, empezó ese establecimiento de sociedades misioneras que hasta hoy en día tenemos sociedades misioneras como OM y otras que son establecidas para preparar misioneros, mandarlos a los diferentes lugares y apoyarlos mientras están allá en la misión. También vemos que en India, en su propio ministerio, él pudo parar en la India que quemaran a las viudas. Y era una práctica que tenían. Básicamente el esposo se moría y cuando él moría los quemaban, como que en vez de enterrarlos, los quemaban. Pero cuando hacían esa parte, tomaban a la esposa, aunque estuviera viva y muchas veces más joven que él, la ataban y la ponían con el esposo y los quemaban a los dos. Entonces ella, aunque estuviera viva, moría con su esposo. Y él pudo parar esa práctica en la India. La segunda cosa que pudo parar fue la matanza de bebés no deseados en el río Ganges. Básicamente tienes un bebé, esta es una niña, no lo quiero, no puedo, y lo tiraban al río. Bueno, a los dioses, se lo vamos a dar a los dioses. Y básicamente era la idea, vamos a dar esos bebés a los dioses. Y él pudo igual parar esa práctica en la India. Estableció el sistema de correos en la India y pudo traducir, como les dije, la palabra de Dios completa en 3 diferentes lenguajes de la India y 40 diferentes porciones en diferentes dialectos de la India. Vivió 41 años en la India y pudo impactar ese país para el Evangelio. William Carey, un joven que tenía su profesión, pero Dios inquietó su corazón, cambió, hizo nuevas conexiones, nuevas maneras de hacer las cosas, renovó su vida dándole un propósito nuevo y lo dirigió para empezar algo que tal vez ni él sabía el impacto que iba a tener en las misiones del mundo. Entonces, un ejemplo. Quiero darles el segundo. El segundo ejemplo es otro de mis favoritos, se llama A.T. Pierson. Este era un pastor que había estudiado en escuela de teología. Y él básicamente se graduó de una escuela muy buena allá. Y en su mente, él no le gustaban las misiones. Él decía, los que se van a misiones son los que no pueden hacer alguna otra cosa. No, los que no tienen nada más que hacer. Los que, bueno, no tienen profesión y que vayan a misiones. Pero él le dieron un trabajo prestigioso en una iglesia muy grande y cuando llegó al trabajo, le dijeron ahí, mira, nosotros somos una iglesia que creemos mucho en las misiones y queremos que nos ayudes a levantar misioneros para mandar a otras partes del mundo. Entonces, muy rápidamente, bueno, ya me gustan las misiones. Pero Dios empezó a trabajar en su corazón. Dijo, si voy a estar en misiones, necesito aprender más de qué son. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
el problema que muchos tenemos. Pensamos en misiones como el trabajo de alguien más y no sabemos mucho de ellos. Una de las razones por la conferencia Hechos 1.8 es para que haya más conocimiento de misiones en la iglesia y nuestra parte en no solamente que alguien vaya, pero poder mandar y apoyar las misiones con apoyo en oración, pero también apoyo en finanzas, mandando a los misioneros. Entonces, él no sabía mucho, entonces empezó a investigar, empezó a leer y realmente Dios transformó ese corazón, vamos a ver, tuvo su momento de conversión. Porque una de las cosas que él decía era que los cristianos necesitan convertirse a las misiones de la misma manera que los pecadores necesitan convertirse a Cristo. Ahí está su testimonio. Dice, los cristianos necesitan convertirse, esa conversión a las misiones, igual que un pecador necesita convertirse a Cristo. Es una parte transformadora de vida. Y es lo que él entendía, es lo que veía. Dice, piensa en lo que el evangelio hace en la vida de los creyentes. Trae vida a los creyentes. En la misma manera, el propósito misionero le da vida a una iglesia, es lo que él decía y me encanta la idea. También decía de la iglesia, hablando de la iglesia de Dios está jugando con almas humanas y su deber. Lo ponemos a un lado y lo hacemos un pasatiempo. Lo dijo eso en su libro Crisis en Misiones. Este hombre, una de las cosas que también es parte de su fama, es que él fue el primero en usar la frase la gran comisión. Nosotros hablamos hoy de la gran comisión, Mateo 28, la gran comisión, la gran comisión. Él fue el primero que usó esta frase. En 1891, en su libro La empresa divina de las misiones, dice esto llamaré los textos grandes de la gran comisión. Y para él no solamente era Mateo 28, para él eran 5 diferentes textos en la Biblia que hablan de la gran comisión que Dios nos ha dado. El primero, claro, y ya lo escuchamos, Mateo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la primera. La segunda, una versión más corta que encontramos en Marcos 16:15, que dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Luego tenemos Lucas, básicamente una en cada uno de los evangelios y más el libro de Hechos. Lucas 24:46 dice esto, hasta el 48. Les dijo, así está escrito y así fue necesario, que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Luego en Juan 20:21 dice esto. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y finalmente el que usamos para esta conferencia, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él escribió un sermón que decía, todos deben ir y ir a todos. Y empezó a movilizar estudiantes. Realmente era un movilizador, un enviador. En su tumba hay un mapa abierto y una Biblia abierta, hablando de esa necesidad de mandar misioneros. Un misionero, como recuerden, es alguien que le permite a Dios interrumpir su vida. Y lo que hemos visto, Dios interrumpió la vida de Pablo, interrumpió la vida de William Carey, interrumpió la vida de A.T. Pierson, y Dios quiere interrumpir nuestra vida también para ser usados por Él, para que cumplamos el plan de Dios, no nuestro plan. Y tenemos que entender eso y entender la persona que va a impactar la historia, la persona que va a cambiar al mundo, es alguien que se somete al que dirige la historia. ¿Y qué tal de nosotros? ¿Qué debemos hacer tú y yo con lo que hemos escuchado esta tarde? Bueno, quiero llevar hacia el cierre, regresando a Hechos 16, regresando a nuestra historia donde nos quedamos. Lucas
Pablo, Silas, otros, cruzando a Filipos, empezando el ministerio en Macedonia. Empezó bien, se convierte Lidia, aunque vemos que no había un grupo ahí judío, puro gentil, se convierte Lidia, empiezan a predicar en las plazas, empiezan a predicar a la gente y en ese tiempo había una jovencita que lo estaba siguiendo a Pablo, y cuando pasó esto, esta jovencita que estaba haciendo, esta jovencita decía, a ver, sí, cuando íbamos a la oración, versículo 16, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, una joven como que estaba leyendo cartas, fortunas y todo, un poco como nos dijo Talí el jueves, de lo que se ve mucho allá en Veracruz. Y esta jovencita estaba siguiendo a Pablo y dando voces, gritando, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Dice, esto lo hizo por muchos días. Ahora, dices, ¿qué maldad hay de eso? Bueno, de alguna manera lo estaba diciendo de una manera para distraer, no para llevar al Señor, para distraer, no sé si era una manera burlona, pero una manera que realmente estaba distrayendo a la gente de escuchar a Pablo y escuchar el mensaje. Entonces Pablo se molesta y se más desagradando a Pablo. Y lo interesante, los misioneros tienen tiempos de que se molestan, los pastores tienen tiempos que se molestan, somos humanos. Se voltea y le dice al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en esa hora salió. No sé por qué Pablo nos esperó tantos días, lo hubiera tal vez decidido hecho el primer día, o no sé, tal vez sabía los problemas que se iba a traer al hacer esto. ¿Quién sabe? Pero sí, se trajo muchos problemas por este acto de salvar a esta chica, de quitarle este espíritu y realmente poder cambiar su vida. ¿Por qué? Porque vimos que ella les causaba mucha ganancia. Era como vemos hoy en día el tráfico de humanos, aquí está en la Biblia, desde el tiempo de la Biblia, tráfico de humanos, uso de jóvenes, de niños para sacar dinero de otros. Y estaba aquí pasando en Filipos. Entonces sus amos, viendo que pues se les fue el dinero, se les fue la ganancia, ya no podía hacer lo que hacía antes, van con las autoridades, estos hombres están alborotando la ciudad, están enseñando usos y costumbres, como vemos ahí en Diablo Chuy, en México, diferentes, están yendo en contra de las costumbres que tenemos y están alborotando la ciudad. Entonces los toman, los arrestan, los golpean, les rasgan las ropas, los azotan con varas y los mandan a prisión. Y vemos en el versículo 23, después de haber azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El carcelero toma a estos hombres, los mete en el calabozo de más adentro y los asegura a sus pies. El lugar más profundo, más oscuro, más horrible, ahí los mete y los pone con cadenas. Y ahí se encuentran. Y nos podemos preguntar, Dios, ¿este es el ministerio que querías? Dios, ¿los mandaste a Filipos para esto? Están encarcelados, están golpeados. Estos pobres hombres de Dios han sido mal usados por tratar de ayudar a esta jovencita y traer tu palabra. Así, esto le está pasando. Y tal vez así estamos reaccionando nosotros con la situación que nos encontramos. No como Pablo, no estamos en prisión, no estamos en cadenas, no estamos, pero a veces tal vez nos sentimos así. Que como que todo ha parado. Todo lo que estábamos haciendo para Dios ha parado. La iglesia ha parado. Como que estamos de alguna manera, sí, nos encontramos encadenados y en prisión. ¿Y cómo reacciona Pablo? Dice, medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y Dios actúa. Hubo un gran terremoto.
se movió toda la cárcel. Dice, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y de aquí viene el título de nuestro servicio de hoy. Abriendo puertas y soltando cadenas. Abriendo puertas y soltando cadenas. Y tal vez cuando empezamos el mensaje, les dije el título, dijeron, sí, vamos a ir a misiones para abrir cadenas y abrir puertas y soltar cadenas de la gente que no conoce de Dios. Y sí, es lo que hacemos. Pero primero, lo que quiero que entendamos es que Dios quiere abrir puertas y soltar cadenas en nuestra vida. ¿Cómo? Porque tú y yo nos podemos encontrar, especialmente en estos momentos, encerrados. Nos podemos encontrar como que no sé qué hacer porque mi mundo, mis ideas, mis planes que tenía me fueron parados hace 5 meses. Y luego ni sé qué viene o cómo viene o qué vamos a hacer. El mundo está en un pánico. Y siento que todas mis puertas están cerradas. Y también estoy encadenado. Tal vez es depresión. Tal vez es angustia, miedo. No, si salgo me va a dar esto. Si me va a pasar esto. Y estamos encadenados con todas las cosas que están pasando en este mundo. Esas angustias, esa incertidumbre. Y nos sentimos encadenados. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué me dejó llegar a este punto? ¿Y por qué yo? Y lo que Dios quiere hacer es soltar cadenas y abrir puertas. Y les digo esto porque quiero contar un poquito de un testimonio personal de ese tiempo. De cómo yo con muchos creo que estamos en las mismas, pero les voy a contar un poquito de lo que pasó hace ya, vamos a 26, ya casi 2 meses. Principios de junio. A principios de junio es cuando íbamos a tener esta conferencia en vivo. Claro, sabemos que desde marzo todo cerrado. Pero en Yucatán, aunque estaba la contingencia, estaba todo cerrado, no habíamos abierto todavía, estamos como que a punto de abrir. En este principio de junio, pues realmente el coronavirus todavía estaba en las noticias por todos lados, pero lejos. Realmente no conocíamos a nadie que lo tenía personalmente. Era el amigo del amigo. Esa familiar de esta persona en otra ciudad lo tiene. Pero realmente aquí en Mérida había 5, 10, 15 casos de gente que realmente no conocíamos. Apenas estaba comenzando. Y bueno, lo que sabíamos, ¿no? Pero de repente, un día, después de la tormenta tropical que nos tocó, y tiempos de que llovió y llovió y llovió y llovió y realmente nos estaba entrando agua por todos lados en la casa, lugares que ni esperábamos. Y esa semana me mojé y terminé con una gripa. Y yo pensé, bueno, la gripa viene de el tiempo de estar mojado, estar afuera, estar con toda esta lluvia, esta humedad, una súper humedad que hubo en ese tiempo. Y dije, bueno, es algo normal. Y como me cuidaban, puse la máscara, pero es una gripa, se va a quitar, me estaba tomando mi medicamento para la gripa. Pero de repente es una gripa, pero medio rara, algo diferente y siento como que una presión acá también. Y lo último fue un lunes después de haber ido a la iglesia a grabar en vivo, no en vivo, a grabar el mensaje. El lunes como que de repente sentía algo diferente, entonces me dije como que no estoy oliendo, entonces dije que está raro esto, entonces agarré una colonia que tenía, me la puse, nada. Y ahí fue como que, esto no es una gripa. Y rápidamente, pues, pedimos una prueba, me metieron cosas por todos lados. Y unos días después salió la noticia, positivo, tienes COVID.
Y en ese tiempo como que igual mi esposa empezó a sentirse mal, uno de mis hijos, y hicimos pruebas con ellos, igual ellos tienen COVID, y Dios como que, ¿cómo Dios permites esto? ¿Cómo interrumpes mi vida con el COVID famoso? Y realmente algo porque, como les dije, antes de esto nadie conocido lo tenía. No, hasta hoy en día no sé cómo o quién o cómo me dio este COVID. Pero de repente, cuando nos dio a nosotros, era esta persona, y esta persona, y esta persona, y esta persona. Y no que fueran asociados los contactos, son de otras cosas, de otras fuentes. De repente, muchísima gente que conocíamos, de repente estaba enferma. Y sin conexiones. Y dije, wow. Nos llegó la ola, ¿no? De los casos. Empezamos a subir. Y al principio, para ser honesto, la primera semana como que nada más era sobrevivir medicamentos, el dolor de cabeza y todo. Pero preguntando, Dios, ¿por qué permitiste esto para un servidor tuyo, no? No. Sí, creo que no fui tan bueno como Pablo, que empecé a alabar y a cantar, pero poco a poco, viendo, ¿sabes qué? Dios permitió esto. Y empezar a decir, ok, tú lo permitiste, Dios, ¿por qué? Y bueno, como les dije, nuevas conexiones, nuevas maneras de hacer las cosas y para renovar. ¿Y qué hizo? Dos cosas. Voy a empezar con una y la que me encanta. Una de las cosas que hizo, pues se lo dio a mi esposa también. Y a mi esposa realmente le dio mucho más fuerte que a mí. Tuvimos que llevarla un día al hospital, pensamos que la iban a internar y todo, pero gracias a Dios no. Pero ella es doctora. Entonces, cuando le dio, porque estaba tratándonos a nosotros, ella consultó con otros doctores de la iglesia. Empezaron a formar un grupo de doctores de la iglesia como que para consultar y ayudar a todos, porque de repente se había crecido los casos y apoyarnos en ese caso. Y empezó a investigar todo lo que había ahorita del coronavirus, tratamientos y cosas y todo. Y realmente estudiar cómo tratar y las cosas que están sirviendo, las cosas que no están sirviendo, qué se hacer, cuándo hacer, y empezar no solamente a cuidarnos a nosotros en esas primeras semanas, toma esto, haz esto, el otro, pero ya que empezamos a salir, igual poder conectar con otras personas que estaban pasando lo mismo y poder ayudar a ellos médicamente a pasar o a hacer un apoyo para este tiempo de coronavirus. De alguna manera, ella empezó con otros doctores de la iglesia un ministerio de COVID de la iglesia. Y ya tiene entre todos sus pacientes, están refiriendo pacientes para ayudar. Mira, toma eso, toma lo otro, toma esta inyección. Y realmente pudiendo ser un apoyo, no solamente físicamente con la parte del doctor, pero realmente orando por ellos, dándoles, mira, busca al Señor, Dios permitió esto, y realmente siendo un apoyo para la comunidad de Mérida, y no solamente Mérida, porque luego tienen personas en Zacatecas, en Tehuacán, en esa parte de familia, que van refiriendo y está haciendo llamadas para apoyar y poder dar ayuda en este momento con este ministerio de COVID que Dios le ha dado a ella. Entonces, esa es la primera cosa que hemos visto. Nuevas conexiones, nuevas maneras de hacer las cosas, doctor a distancia y aprendiendo todas las cosas, nuevas maneras de tratar esas cosas. Y de alguna manera renovando. ¿Por qué? Porque entendemos, mira, Dios permitió que pasara esto para no solamente que tú pasaras un tiempo de dificultad y sufrimiento, pero que pudieras tú tocar la vida de otros y darte un nuevo ministerio para tocar y renovar ese corazón de otras personas. Esa fue la primera. La segunda, pues esta es mía. En ese tiempo que habíamos cancelado la conferencia y dije, pues, Dios, ¿qué quieres que hagamos como iglesia? Empezamos a usar Zoom y estas tecnologías que no conocía para dar el servicio de la iglesia, nuevas tecnologías, aprendiendo más. Pero luego vi que había una conferencia que iban a hacer en línea y como que empezaron a moverse las cosas, las neuronas aquí en el cerebro.
Y dije, pues podríamos hacer algo en línea. Entonces, y de repente, cancelamos la conferencia de Hechos 1.8. Tal vez podamos hacer una conferencia en línea. ¿Y cómo comenzar? Bueno, puedo entrevistar. Tengo muchos amigos misioneros y puedo entrevistarlos y puedo preguntarles cuál es la importancia de las misiones en estos tiempos que estamos viviendo, nuestra misión. Y empecé a hacer entrevistas de diferentes personas. Digo, bueno, también podemos traer unos conferencistas y pueden invitarles a que den un mensaje. Pues también necesitamos un tiempo de oración por las naciones y algo práctico, unos talleres. Entonces, como que toda la conferencia empezó a surgir de este tiempo de coronavirus en nuestra casa y buscar nuevas maneras de hacer las cosas. ¿Y qué pasa? Dios quita las cadenas de temor, de angustia, de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y al quitar esas cadenas, Él abre las puertas para nuevos ministerios, nuevas conexiones, nuevas maneras de hacer las cosas y para renovar nuestro corazón. Y es algo que he visto personalmente, es algo que vemos aquí con Pablo. Dios usa las situaciones que estamos pasando para hacer su voluntad. ¿Y cómo sé que era su voluntad? Porque ya como que decimos aquí en México, me cayó el 20, o lo entendimos, o de repente ya hice la conexión. Cuando empezamos a hacer todas estas cosas de la conferencia, empecé a entrevistar a varias personas. Realmente no habíamos empezado como que a promocionar el título de la conferencia y todo lo demás. Además, empecé a juntar los materiales. Pero cuando vimos, ¿sabes qué? Este año, ¿qué nos tocaba como título? Porque lo que habíamos hecho es que desde el primer año 2018 tomamos el versículo de Hechos 1.8 y tomamos la primera parte, porque recibiréis poder a través del Espíritu Santo. Esa parte de recibiréis poder, Dunamis, fue el tema del primer año. El poder del Espíritu Santo para impulsar las misiones. Año 1. Y me seréis testigos. Año 2, ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin del mundo. Testigos. Entonces, esos 2 años, 18 y 19, fueron los temas de la conferencia Hechos 1.8. Este año, ¿qué nos tocaba? Jerusalén. Y cuando me di cuenta, nos toca Jerusalén. ¿Y dónde estamos? En nuestra Jerusalén, porque Jerusalén es el lugar donde estamos. Y tenemos que aprender a ministrar desde el lugar donde estamos. Y Dios sabía, mira, cuando empezamos la conferencia hace 3 años, ya van a ver, cuando lleguen a Jerusalén, ya verán, van a hacerlo desde allá. Dios ya en su sabiduría, en su omnisciencia, sabía que este año nos tocaba Jerusalén. Y en el plan de Dios, que nosotros ni sabíamos, sabía que la conferencia de este año se iba a tratar de cómo servir a Dios, cómo llevar el evangelio, cómo tocar al mundo desde el lugar donde estamos. ¿Por qué? Porque no nos podemos mover ahorita a ningún lado. Entonces tenemos que aprender cómo hacerlo desde Jerusalén. Y eso es lo que me encanta. Ahora, el año que viene ya es Judea, entonces tengo la esperanza que vamos a poder salir por lo menos a nuestro país, o personas del mismo lenguaje. Veremos Judea y Samaria, y tal vez en 3 años salgamos hasta fin de mundo otra vez, pero por ahorita, ¿cómo comenzamos en nuestra Jerusalén? Desde el momento, Dios abre nuevos ministerios. ¿Cómo lo hizo? Con Pablo, le dio inmediatamente un ministerio antisuicidio. ¿Cómo vemos ahí? Sus cadenas se abren y el carcelero despierta. Yo pienso que el hombre que Pablo vio en la visión era el carcelero. Ven a Macedonia a ayudarme. ¿Por qué? Porque aquí lo ayuda. Dice, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada, dice, y se iba a matar. Básicamente, si no me mato, mañana me van a matar porque todos escaparon y era mi responsabilidad cuidarlos. Yo estaba dormido. Entonces, me voy a matar. Y Pablo dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Su primer ministerio, parar un suicidio. Y ese hombre fue salvado. Y escucha esto, me encanta. Agarra una luz y ve y se mete hasta adentro, hasta en el calabozo más profundo, y temblando se posa de los pies de Pablo y Silas y les dice esto: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ni les preguntó quién es Jesús o por quiénes son ustedes. No, él probablemente ya había oído a Pablo tal vez en la plaza predicando. Este hombre está loco. Tal vez había visto a Pablo cuando lo golpearon y estaba en la corte ahí defendiéndose de alguna manera. Este hombre está loco.
Tal vez estaba escuchando a Pablo cantando los himnos y en la cárcel cuando lo trajo, las cosas que estaba diciendo, como los demás prisioneros. Ay, este hombre está loco. Su corazón duro. Pero luego Dios mueve todo y de repente ese hombre de corazón duro, ese hombre que en situaciones normales no hubiera venido a los pies de Cristo, porque realmente un hombre que es un carcelero, que ve tanta, dice, es un hombre que con más callos, ¿no? No es fácil llegar. De ese tiempo, justo cuando se va a matar de alguna manera, Pablo dice, alto, Dios lo quebranta su corazón y lo único dice, no, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y vemos que Pablo empieza a enseñarle a ese corazón quebrantado. Y no solamente él, pero toda su familia viene a conocer a Cristo. Y Dios abre las puertas allí en Filipos para un gran ministerio en Macedonia, una iglesia que se vuelve una iglesia muy cercana, muy querida de Pablo. Pero tuvo que pasar tiempos difíciles, tuvo que pasar enfermedad, tuvo que pasar cárcel y azotes y todo esto para que Dios les quitara las cadenas, para que Dios abriera puertas para esos nuevos ministerios, esas nuevas oportunidades, esas nuevas conexiones, nuevas maneras de hacer las cosas y que Dios renovara su corazón. Ahora mi pregunta es esta. ¿Le vas a permitir a Dios interrumpir tu vida? Ya la interrumpió, lo va a hacer de todos modos. Pero vas a tomar lo que Él ya ha hecho y quitarte esas cadenas. Bueno, tú no te las quitas, dárselas al Señor. El Señor quita las cadenas. Y dejar que el Señor, abra las puertas para esas nuevas conexiones que quiere que tú hagas. Esa decisión es tuya. No la puedo hacer por ti. Pero quiero animarte en este momento. Si te encuentras en ese tiempo sintiéndote encarcelado, sintiéndote enfermo, afligido, ora. Busca al Señor, Dios, en este lugar donde me tienes en este momento. No ¿por qué me tienes? No, en este lugar donde tú me tienes en este momento, Dios, ¿qué quieres hacer? Y pídele a Dios que cambie y transforme tu vida. Quiero terminar con este pasaje en el libro de Santiago, capítulo 5. Santiago 5, versículo 13 dice esto. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Oración, oración, oración. En la situación de la cual te encuentres, afligido, gozoso, enfermo, busca al Señor, busca su rostro, busca su presencia, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora tú tal vez digas, es que no sé, es que ustedes son pastores y líderes y Dios los llamó a ser misioneros. Versículo 17 ahí de Santiago 5. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Básicamente Elías, un hombre como tú y como yo. No diferente. Pero dice, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elías, un hombre como tú y como yo, ¿se dio al Señor? Oró y Dios hizo grandes cosas. Lo que necesitamos entender es que no depende de quiénes somos nosotros. Depende que nosotros dependamos de Dios. Depende de quién es Dios. Y cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando nos damos cuenta que es la situación en la cual nos encontramos, que Dios ha interrumpido nuestra vida con un propósito y que nada se le sale de las manos, y nos ponemos en sus manos, Él nos quita las cadenas
y abre puertas para poder hacer un impacto para Él en este mundo, para poder hablar con alguien en este mundo, para poder hacer cosas de una manera diferente tal vez que hacíamos antes, para hacer grandes cosas para Él. Les puedo decir una cosa, esta conferencia para mí ha sido una bendición porque al estar hablando con tantas personas alrededor del mundo, personas que están haciendo las cosas diferentes en diferentes partes, en sus iglesias, personas que Dios las usó para hablar a mi vida esta semana, bueno, las semanas que estuve grabando con ellos, les digo, ha sido una bendición porque Dios me ha abierto los ojos a lo que Él está haciendo en este mundo, lo que Él puede hacer a pesar de la situación y básicamente que Él está en control. Él tiene el control de todo. Y espero que esta semana ustedes tengan ese mismo corazón, ese mismo propósito y que conozcan que Dios viene a quitar esas cadenas y Dios viene a abrir nuevas puertas para sus vidas. Oremos. Señor Dios, venimos ante ti este día, te damos gracias por tus palabras, te damos gracias por la vida que nos das, te damos gracias, Señor, que a pesar de la situación en la cual nos encontramos, y no a pesar de ella, por ella, Señor, por las interrupciones que has hecho en nuestra vida, estamos dispuestos, estamos en tus manos, Señor, para que tú cambies nuestro corazón. Nos des un corazón tuyo, Señor, un corazón que late como el tuyo. Que nos des ojos para ver las cosas que tú quieres que veamos en medio de lo que estamos viviendo. Que nos des oídos para escuchar tu palabra, Señor, y que nos des un camino a seguir, Señor. Señor, transforma nuestras vidas, transforma nuestro camino, Señor. Quita nuestras cadenas y abre puertas, Señor, para el ministerio. Y pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Amén, amén. Les recuerdo, hoy es un servicio especial. No vamos a celebrar como siempre Santa Cena. En la noche vamos a tener un tiempo de Santa Cena para cerrar la conferencia. Les animo a que conecten en la noche. Tenemos las entrevistas a las 6 del pastor Lynn y el pastor Jeff. Tenemos a las 7 el pastor Jay Bentley de Durango y luego un cierre de la conferencia al final. Entonces, para tener ese tiempo de Santa Cena. Igual, si quieren, como celebren la Santa Cena donde están, ahorita que cerremos con esta canción, les animo, estén orando como siempre de lo que escuchamos esta mañana, que Dios, ¿qué quiere Dios que hagamos con esto? ¿Qué quiere que Dios hagamos en nuestra vida en este momento? ¿Qué quiere que pongamos en acción? Y que nos quite esas cadenas y nos abra las puertas para seguirlo a Él. ¿Ok? Amén, amén. Nos vemos en la noche. Chuy, ciérranos con una canción, por favor. Miro a mi alrededor, me rodea tu esplendor, tu gran belleza y majestad son imposibles de imitar. Eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado, eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado. Me inundas con tu grande amor, el mismo que vida me dio. Nada se puede comparar con un instante ante ti estar.
Eres hermoso, Señor. Eres perfecto, amado. Eres hermoso, Señor. Eres perfecto. Eres verdadero, mi Dios, siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado, eres verdadero, mi Dios, siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado. Eres hermoso, Señor. Eres perfecto, amado. Eres hermoso, Señor. Eres perfecto, amado. Eres perfecto, amado. Amén. Eres hermoso, Señor. Queremos seguir sirviéndote y caminando contigo en el camino que tú nos vas a llevar. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Recuerden, hoy en la noche seguimos para cerrar nuestra conferencia y estamos juntos caminando con el Señor. Dios los bendiga.